ese conflicto entre las partes. El proceso también podría ser considerado como un instrumento, que obviamente va a ser un instrumento que va a ser imprescindible para que se pueda realizar la efectividad del derecho, ¿sí? Y satisfacer los derechos subjetivos, ¿verdad? Entonces aquí, por supuesto que a la hora que llevamos a cabo un proceso, se va a llevar a cabo la realización efectiva del derecho. Dentro de un proceso vamos a tener diferentes etapas que se deben ir respetando una a una para que, por supuesto, podamos llevar a el mejor de los términos con el resultado, pues, que se espera. Tenemos aquí también la estructura de un proceso o las fases de ese proceso. Dentro de nuestro ordenamiento jurídico, pues tenemos cada uno de los procesos que se van a llevar a cabo, pues esto se da tanto en el área civil, en el área penal, en todas, pues tenemos cada uno de los procesos que se deben seguir y cada uno de ellos tienen diferentes etapas. Los procesos siempre van a ser esos actos, como se los venía mencionando, en donde hay, por supuesto, sujetos que van a ser interesados o también les vamos a llevar las partes y un órgano jurisdiccional a quien le vamos a poner de conocimiento pues esa contradicción, esa controversia que hay. Y con esa intervención, por supuesto que vamos a obtener un resultado. La finalidad es obtener la justicia, ¿verdad? Una justicia, pues obviamente que venga desde los órganos jurisdiccionales por medio de los jueces, ¿verdad? Para poder llevar a cabo el cumplimiento de nuestro ordenamiento jurídico. Entonces les puse en esta diapositiva cómo podría ser la estructura o las fases de un proceso. Entonces vamos a ver. Vamos iniciando. Entonces, maestra, antes es apenas nuestra segunda clase. Entonces, vamos a ver que sí hay un proceso y que pues obviamente estamos viendo el proceso del juicio ordinario. El juicio ordinario pues pertenece a la rama del derecho civil y tenemos en resumidas cuentas que la estructura o las fases de un proceso pueden ser, tal y como la pueden visualizar en las diapositivas, pueden ser tres. Hay un inicio, posteriormente del inicio, pues hay un desarrollo y por último hay una conclusión, ¿sí? Esto es en resumidas cuentas. Obviamente, si consultamos cualquier otro libro, pues pueda que varíe un poquito, incluya otra fase, pero al final no se va a perder la idea. La idea es que vamos a tener un inicio, cómo comenzar prácticamente nuestro proceso, obviamente el desarrollo por medio de diferentes etapas hasta que podamos solucionar el mismo y pues a esa parte le vamos a llamar la conclusión. Veamos el primero de ellos. El primero de ellos, como lo podemos visualizar en las diapositivas maestrantes, es el inicio, ¿sí? Vamos a iniciar un proceso, pues obviamente para todo esto necesitamos saber, ¿verdad? Que todo va a tener una forma de comenzar. Definitivamente que cuando estamos ante estas cuestiones de los procesos como tales, pues obviamente todo va a tener que tener una forma de poder iniciar, una forma de poder comenzar. Vamos a comenzar obviamente cuando una persona llega a nuestra oficina y en nuestra oficina pues nos pone de conocimiento que tiene tal situación, ¿sí? Entonces, ahí empieza nuestra primera fase como abogados, pues nuestra primera fase de asesoría, pues escuchar a la parte, nos va a indicar varias situaciones. Recuerde que el abogado, en este caso somos nosotros y vamos a escuchar a la parte interesada, ¿verdad? Tenemos que tener la capacidad de escuchar al mismo tiempo de ir pensando qué tipo de juicio es que le va a servir, qué tipo de rama del derecho penal para poder dar la mejor de las asesorías. A veces tenemos que las personas empiezan a hablar y hablan de muchas cosas al mismo tiempo, que hablan de cosas que son penales, cosas que son civiles, al mismo tiempo algo que tiene que ver con lo laboral y entonces tenemos que tener pues eso de poder escuchar y luego de que nos indica, pues ya tomar esa función primera de asesoría. Indicarle, vea, de todo lo que me dijo,
pues no todo es de esa manera, pues vamos a ubicarnos en qué es lo que quiere hacer. Tal cosa de lo que me dijo pertenece al área laboral, entonces la vamos a dejar ahí. La otra cosa pertenece a algo penal y lo siguiente pues es el derecho civil. ¿Qué es lo que quiere hacer? ¿Quiere que le dé la asesoría en lo laboral que me está preguntando, en lo civil que está diciendo o en lo penal que está diciendo? ¿Verdad? Entonces tenemos que ubicar a las personas en el área del derecho que desea, ¿verdad? Porque la persona no sabe y nos habla de un montón de cosas al mismo tiempo y cree que todo se puede hacer en un mismo proceso, ¿verdad? Como estamos dentro del área civil, pues ya le decimos, vea, pues entonces creo que de la mayor parte de cosas que me dijo, usted está más interesada pues en algo eminentemente civil, pues entonces vamos a darle la asesoría pues en este punto, obviamente dejándole claro que lo demás es en diferentes ramas del derecho y por lo tanto tienen su propio procedimiento. Posteriormente a eso, pues ya le vamos a decir que cuál es la mejor de las soluciones para el caso. Ya de lo que dijo, vea, yo veo que la ruta es esta, que el juicio que vamos a utilizar es este, y pues ya le vamos dando todos los pormenores de. Y posteriormente, pues ya le vamos a decir que el inicio es presentando un escrito y ya le vamos a decir ante el órgano tal y pues que vamos a proceder a la elaboración del escrito. Pues para eso es que la persona está ahí, para que nosotros le demos la mejor de la asesoría y pues obviamente seamos nosotros los encargados de poder elaborar, pues en este caso, como estamos ante cuestiones civiles, nuestro memorial de demanda. Veamos alguno de los ejemplos que les puse ahí, que es como lo más cercano. Todos estos no se preocupen, nos vamos a ir viendo más adelante, pero como estamos apenas en nuestra segunda clase, pues veamos. Artículo 106. Cualquiera de los maestrantes, por favor, puede habilitar su micrófono, el que lo tenga, le da lectura al artículo 106 y alguien más busca su artículo 118, por favor, y le da lectura, así que los escucho, el tiempo es de ustedes. Artículo 106. En la demanda se fijará con claridad y precisión los hechos en que se funde la prueba que va a rendirse, los fundamentos del derecho y la petición. Muy bien, muchas gracias. Maestrantes, gracias, maestrante. Este es uno de los artículos que no se le puede olvidar, maestra. ¿Dónde está? ¿Qué requisitos tiene nuestro memorial de demanda o habla específicamente sobre la demanda? Pues el artículo 106. Ahí le está diciendo que debe llevar su memorial de demanda. ¿Sí? Veamos. Alguien más, artículo 118. Veamos qué dice. Contestación de la demanda. La contestación de la demanda deberá llenar los mismos ¿Sí? requisitos del escrito de demanda si hubiera de No le acompañarse logro documento. escuchar. Yo no le logro escuchar. Si pudiera empezar otra vez, no le escuché. Muy bien. Contestación de la demanda. La contestación de la demanda deberá llenar los mismos requisitos del escrito de demanda. Si hubiere de acompañarse documentos, será aplicable lo dispuesto en los artículos 107 y 108. Al contestar la demanda, debe el demandado interponer las excepciones perentorias que tuviere contra la pretensión del actor. Las nacidas después de la contestación de la demanda se pueden proponer en cualquier instancia y serán resueltas en sentencia. Muchas gracias. Bueno, entonces aquí tenemos los dos primeros ejemplos cuando vamos a iniciar un proceso. Hablamos de una demanda. ¿Por qué? Viene el cliente a mi oficina y me dice, yo soy la persona que quiero iniciar el proceso. Toda vez que tengo tal y tal conflicto con B y soy yo quien quiere iniciar el proceso, ¿sí? Como él es el que quiere iniciar el proceso, es la persona que va a demandar. Entonces, para esa parte, el demandar inicia presentando el memorial de demanda. ¿Por qué? Porque A, o sea, el señor Juan, es el que va a presentar, es el que va a iniciar el proceso, es el que en todo caso, tomando las palabras de la clase anterior, es el que va a tomar y a poner en movimiento al órgano jurisdiccional. ¿Cómo va a poner en movimiento al órgano jurisdiccional? Pues obviamente por medio de
los juzgados correspondientes y los jueces, ¿de acuerdo? Entonces, para esa persona que es la que quiere demandar, quiere iniciar el proceso, para ella, su inicio del proceso es ese, a través de un memorial de demanda y es la parte que va a demandar. Entonces, ahí estamos claros, maestrantes, es el primer ejemplo del primer artículo. Hay alguien que quiere iniciar el proceso y va a demandar. Bueno, ahora, si estamos en la otra fase, donde viene una persona a mi oficina y me dice, fíjese, abogada, que yo acabo de recibir este documento. Y en este documento dice que es un memorial de demanda. Fíjese que Juan Pérez, el señor Juan Pérez, pues inició un proceso en la vía civil y me entregaron este memorial o yo tengo este memorial o fui notificada de este memorial, la palabra que quiera utilizar. Aquí lo importante es que ella sabe que alguien inició un proceso en su contra. ¿Sí? Entonces, ¿estamos en eso? Entonces dice, mire, ¿qué puedo hacer? A esta persona ya es la parte a la que han demandado. ¿Sí? Hay un demandado, la persona que estaba demandando y este es el demandado. ¿Sí? Para esta persona, hasta en este momento va a iniciar el proceso. ¿Por qué? Porque alguien lo inició y presentó su memorial de demanda, es la persona que va a demandar, es la persona actora, pues para él inició su proceso a la hora de presentar su memorial de demanda, pero no todos van a estar en esa fase. Puede haber alguien que es notificado, tiene un memorial y no sabe qué hacer. Entonces va a acudir a nuestra oficina como abogados y me va a decir, mire, tengo este documento, no sé qué hacer y solo sé que el señor Juan me está demandando. Yo soy el demandado. Entonces ya mi asesoría va a ir enfocada. En las siguientes clases vamos a ir viendo, todavía no, realmente es muy prematuro, apenas vamos en la segunda clase, cuando vayamos viendo ya el esquema, el memorial de demanda y todo eso, pues vamos a ver que esta persona tiene un plazo y es ahí la importancia. O sea, quien va a iniciar presenta un memorial de demanda y está bien. La situación segunda es para la persona a quien están demandando. Esa persona muchas veces, como no conoce el derecho, primero cree una cosa, que le notificaron un memorial de demanda y cree que hace lo siguiente: lo voy a esconder, voy a decir que nunca lo vi y que se quede ahí. Lo que la persona no sabe, porque no quiso consultar a un abogado, es que ahí había un plazo para contestar ese memorial. Y como decidió guardarlo en un cajón de su casa, pasó el plazo legal y va a ser llamado rebelde en el proceso. ¿Sí? Eso lo vimos la semana pasada, la palabra rebeldía. Más adelante lo vamos a ir viendo ya en un memorial. O sea, la persona no sabe, no busca un abogado, le notifican de que ha sido demandado, no sabe y esconde el papel y dice que con esconderlo no pasa nada. Lo que no sabe es que en el derecho sí hay plazos y sí hay algo para la persona que no se va a manifestar en el proceso y se va a seguir el juicio en rebeldía de la parte que no comparece. Estas son palabras ya que tengo de memoria que las dice el código, ¿sí? Bueno, esa es esa otra parte. Entonces, hay dos formas de iniciar el proceso. Para quien inicia a demandar, pues obviamente lo va a hacer en su memorial de demanda. Para la persona que se está enterando que alguien la demandó, hasta en ese momento inicia. ¿Y cómo va a iniciar? Pues lo pone a conocimiento del órgano, lo pone a conocimiento de su abogado. Su abogado le dice, mire, tenemos el plazo, ya la otra clase vamos a ver cuál es el plazo. Tenemos un plazo, hay que contestar qué postura vamos a tener y vamos a contestar mediante presentar un documento que se va a llamar el memorial de contestación de demanda, que es lo que hizo favor el segundo maestrante de leer. ¿Estamos claros, maestrante? O sea, puedo ser el abogado de A, pero también puedo ser el abogado de B. Obviamente en circunstancias diferentes. Al mismo tiempo no puedo ser de los dos, pero me refiero a que cuando vienen a mi oficina puedo iniciar el proceso con A porque él quiere iniciar, pero si viene otra persona, no necesariamente va a ser él, sino va a ser la persona que está siendo demandada y pues vamos a iniciar el proceso con el memorial de contestación de demanda. Va a iniciar dependiendo quién es la persona que me viene a buscar a mi oficina. ¿De acuerdo? Veamos la siguiente. Ya vimos que vamos a iniciar ya sea la persona que está demandando o contra quien están demandando, pero ya vimos que de cualquier parte que estemos hay que iniciarlo presentando un documento. Veamos.
Presentamos el documento de una o de otra parte y vamos al desarrollo. Veamos qué pasa en el desarrollo. Para ir sustanciando el proceso, pues obviamente en los escritos, ya sea en el caso 1 o en el caso 2, en nuestro memorial hemos puesto que hay medios de prueba que van del artículo 123 al artículo 192 del Código Procesal Civil y Mercantil. Por supuesto que ahorita no vamos a leer eso. Después usted solito se va a dar cuenta que ya los va a leer solo. Pero vamos a ver el artículo 123. Así que le pido que por favor me acompañe y solamente cualquier maestrante me va a leer desde donde dice capítulo 5 y el artículo 123. Cualquier, aquí el que desee. Hay 58 personas. A ver, maestrantes. ¿Alguien por ahí, artículo 123, por favor? Tomo la palabra, maestra. Por favor. Nos dice el artículo 123, apertura a prueba. Si hubieran hechos contravertidos, se abrirá a prueba el proceso por el término de 30 días. Este término podrá ampliarse a 10 días más, cuando sin culpa del interesado no haya podido practicarse las pruebas perdidas en tiempo. La solicitud de prórroga deberá hacerse por lo menos 3 días antes que concluya el término ordinario y se tramitará como incidente. Únicamente, maestro. Gracias. Muy bien. Entonces ya vamos a la segunda fase. La segunda fase, pues tenemos pruebas que nuestro memorial, si somos de la parte que está demandando, la parte actora, pues entonces en el memorial de demanda vamos a incluir los medios de prueba y entonces tenemos que tener el tiempo específico para ir desarrollando esos medios de prueba. Y si somos de la parte que ha sido demandada, pues entonces en nuestro memorial de contestación de demanda también van a obrar el apartado de pruebas y se van a ir diligenciando cuando el órgano jurisdiccional así lo vaya indicando, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos todos los medios de prueba, uno a uno están individualizados, del artículo 123 al artículo 192, ¿de acuerdo? Ahí dice todo lo que tiene que saberse acerca de los medios de prueba. Y veamos, al final vamos a tener una conclusión, vamos a llevar a cabo todo el proceso y vamos a tener un resultado. Pues, ¿cuál es ese resultado? Vamos a obtener una sentencia en este juicio ordinario. ¿Alguien más? Por favor, el artículo 198. Hay 60 maestrantes, así que yo esperaría que no participe siempre el mismo. Yo le agradezco que quiera participar, pero hay 60 maestrantes, así que por favor, alguien más. A mí no me gusta ir y buscar el nombre porque es como que ya obligarlo, pero sí hay 60 personas. Entonces, cualquier otro, por favor, 198. Artículo 198, sentencia. Efectuada la vista o vencido el plazo del auto para mejor fallar, se dictará la sentencia conforme a lo dispuesto en la ley constitutiva de organismo judicial. Muy bien, gracias maestrante. Entonces tenemos ahí que vamos a obviamente iniciar, posteriormente pasamos el proceso que en este caso pues uno de los ejemplos es ir viendo los medios de prueba para tener como finalización una sentencia. Así, maestrante, se ve qué lindo es el proceso, lo inicio, el desarrollo y la sentencia, pero vamos a ir viendo más adelante que no es tan así. O sea, aquí es en forma resumida. Vamos a ir viendo más adelante que empezamos este curso con el juicio ordinario, que es el juicio de todos, el juicio más largo, ¿sí? Entonces, aquí lo miramos tan bonito. Hay una clase donde yo le tengo un esquema en donde se va a dar cuenta de verdad la magnitud del proceso y por qué es que a veces tardan estos juicios ordinarios 3, 4 años para que se lleven a cabo, ¿de acuerdo? ¿Qué debemos tener? Pues es paciencia, porque dentro del desarrollo del mismo, pues hay muchas ramitas a las cuales puede pasar el proceso y es ahí donde se hace un poco más largo, ¿de acuerdo? Entonces, veamos, esto es como el inicio, cómo sería un proceso como tal. Sigamos, hay estructura del proceso o las fases del proceso, yo les puse acá. Aquí ya se va haciendo un poquito más grande, ¿sí? Aquí vimos la estructura del proceso, las fases del proceso en forma corta.
Hay un inicio, hay un desarrollo, hay una conclusión. Veamos un poquito, desglosando un poquito más. Hay un inicio, que era lo que le expliqué y lo que le traté de dar de ejemplos. ¿Cómo va a iniciar? Si su cliente llega con usted y le dice que él es la persona que va a iniciar el proceso, es la parte actora, pues en ese caso vamos a iniciar ese proceso con un memorial de demanda. Pero si no ese es el caso y llega a su oficina la parte que le dice que alguien lo está demandando, pues entonces es el demandado. ¿Y cómo va a iniciar él su proceso? Lo va a iniciar presentando el memorial de contestación de demanda. Así es como los dos inician en el proceso, ¿de acuerdo? Luego les puse que en el desarrollo, pues, ¿qué es lo que vamos a desarrollar? Los medios de prueba, que dónde es que están vinculados los medios de prueba o dónde nacen los medios de prueba, pues obviamente nacen desde el memorial de demanda y desde el memorial de contestación de demanda. ¿Por qué? Porque son los de medios de prueba con los que se está defendiendo nuestro cliente, ¿sí? Bueno, y posteriormente una conclusión. En la conclusión, pues obviamente yo les puse la sentencia, pero para poder llegar a la sentencia podemos pasar por un auto para mejor fallar y por los alegatos, ¿verdad? Lo ya final, para que el juez pueda tomar una sentencia. No se preocupe si ahorita usted no entiende que es un auto para mejor fallar, un alegato, tranquilo, que hay una clase donde ya, esa es la... Si son 16 clases, como la 14, más o menos, como la 14, 13, vamos a ir viendo lo que es el auto para mejor fallar, ¿sí? Hasta allá tenemos el auto para mejor fallar, como vamos a ir viendo todo el proceso y esto ya es lo último, pues hay una clase donde hablamos todo lo necesario del auto para mejor fallar, los alegatos para poder llegar a la sentencia, ¿ok? Aquí es solo como para que usted vaya viendo que lo que le inicié que eran 3 cosas. ¿Cómo podemos verlo? Pues obviamente ya lo podemos ver aquí un poquito más grande, un poquito más desarrollado. Entonces prácticamente que así, maestrantes, es como tenemos pues el inicio de los procesos como tales, ¿verdad? De las partes que va teniendo un proceso. Vamos a continuar. Y tenemos cuál es el objeto del proceso. O sea, para poder llevar a cabo todo esto hay un objeto. ¿Por qué lo estamos haciendo? Y les puse acá que se determina fundamentalmente en cuanto a la pretensión del demandante y por la resistencia del demandado. En otras palabras, quiere decir que A está pidiendo algo y piensa que tiene la razón y B simplemente pues se está resistiendo a. Por ejemplo, llevé un juicio ordinario, me llevó 3 años y medio más o menos, entonces le voy a contar un poquito, por ejemplo, en para poder llevar un juicio ordinario o estar dentro de este juicio ordinario, vamos a estar ante una forma de que cuando llega una persona a nuestra oficina, vamos a ver que no esté en el listado, lo que me está diciendo, no esté en el listado del juicio oral. Eso no lo ven en este curso, pero cuando vean el juicio oral hay un listado de cosas que se llevan por el juicio oral, pues cuando la persona me está hablando, mi cliente me está hablando, yo digo, bueno, de todo lo que me dijo no está dentro del juicio oral, de todo lo que me dijo, mi cliente no aparece en el listado de cosas del juicio sumario, de todo lo que me dijo mi cliente no aparece en el listado de juicios ejecutivos, de todo lo que me dijo mi cliente, pues no está en los juicios sumarios. Esas son todas las clases de juicios. Como veo lo que me dijo mi cliente no está en ninguno de esos juicios, entonces voy a utilizar el juicio ordinario. ¿De acuerdo, maestrantes? Para cuando tengo un cliente en mi oficina, primero voy a revisar que lo que me esté diciendo el cliente no aparezca en ninguno de los juicios anteriores. Si no aparece en ninguno de los juicios anteriores, la única vía que me queda para poder llevar el caso de mi cliente es a través del juicio ordinario. ¿Estamos de acuerdo, maestrantes? Es decir, el juicio ordinario va a ser el juicio que voy a utilizar como última forma, ¿sí? Si no aparece, si hay, por ejemplo, alguien quiere una fijación de pensión alimenticia y el caso que me está contando mi cliente es que
es que fíjese, abogada, que yo me llamo Ana, pero fíjese que Pablo es el padre de mis hijos y no me quiere pasar una pensión alimenticia. Entonces yo digo, bueno, lo que ella quiere es que se le inicie un juicio de fijación de pensión alimenticia. Ese juicio de fijación de pensión alimenticia sí pertenece al juicio oral. Si yo no me lo sé, ¿verdad? Pues, pero si conozco mi código, agarro, busco el listado de mi código y digo, sí, aparece en el listado del juicio oral, en el numeral tal. Bueno, entonces ya le digo a mi cliente, mire, lo que vamos a hacer es a través del juicio oral. Pero si algo que me está diciendo mi cliente, revisé todos los juicios y el listado y digo, no aparece en ninguno. Si estoy 100% segura que no aparece en el listado de ninguno de los juicios, mi respuesta para mi cliente es, lo vamos a llevar a través del juicio ordinario. ¿De acuerdo? Todo lo que no tenga razón de ser en los demás juicios, la única vía para poderlo llevar es el juicio ordinario y por eso es que existe. Bueno, por ejemplo, tuve uno que me tardó 3 años y medio. ¿Qué quiere decir con este juicio? Había una persona y el juicio se llamaba nulidad absoluta del negocio jurídico y era súper largo, porque también vamos a tener la particularidad que los juicios ordinarios no hay un listado. Todo lo que no quepa en nosotros va a quedar acá y a veces los nombres pues hasta los vamos a tener que poner. En ese era una nulidad absoluta y el título era demasiado grande, pero ¿a qué vamos con esto? Viene mi cliente y me dice, fíjese, abogada, que tienen una discusión en cuanto a un terreno, porque esto era en cuanto a un terreno, que son familia, porque en estas cuestiones vamos a ver cosas que son eminentemente de familia, ¿verdad? Entonces son familia, hay una casa, el portón, todos entran por ese portón, pero ya habían hecho como la división de la cosa común, que hay una figura que se llama así. Entonces habían dividido ya la casa y en fin de que había un rectángulo, hagamos un rectángulo de terreno, pues la parte de atrás le quedó a un hermano y la parte de adelante pues le quedó al otro hermano. Sencillo, ¿verdad? Todos decimos, pues sí, son 2 hermanos, a uno le quedó la parte de atrás, a otro le quedó la parte de adelante y ese rectángulo está metido dentro de un cuadrado y todo el resto de la casa le quedó a la otra hermana. Bueno, ahí está, son 3 hermanos. Pero ¿qué pasa? La que tiene el cuadrado grande, que es el resto de la casa, pues sí tiene el portón para salir. La persona que está adelante, pues tiene portón para salir. Pero ¿qué pasó con la que se quedó en el rectángulo de atrás? Ve esos 4 lados y no tiene ni una salida y ya no puede pasar para adelante porque adelante pues ya está heredado, ¿verdad? Y tiene su propia salida. ¿Qué quiere decir? Que ese rectángulo de atrás se quedó sin salida. No hay salida. Ya le pide salida a sus hermanos, ahí ya es donde está el problema, ¿verdad? Porque pues no le quieren dar el paso y si sí le quieren dar es a través de una servidumbre de paso, pero pues para eso hay que hacer una escritura y todas esas situaciones. Esta persona empieza y dice que quiere paso, entonces de este lado, porque de este lado de la pared, digamos, afuera, hay calle, solo que esa calle es privada. Entonces empieza a hacer los diligenciamientos la persona para hablar a quienes son los de la calle privada para que le den salida de ese lado. Los de la calle privada no le quieren dar paso y entonces, ¿qué hacemos? Ni modo que tiene su casa y no tiene por dónde salir, no va a salir por el techo. Alguna solución tiene que haber. Entonces, ¿qué es lo que se pide? Y argumentan, porque ya eso es una argumentación de ellos, que cuando hicieron la escritura y todo, que simplemente se confundieron en las medidas y la escritura, que lo de A era lo de B y lo de B era lo de A. Entonces, ¿qué? Por eso es que se llama así el juicio ordinario, nulidad absoluta de tal cosa, porque lo que quieren es que se anule las escrituras que se realizaron toda vez que hay un error, que las medidas de A son las medidas de B y las medidas de B son las medidas de A. Entonces, ¿qué quieren? Una nulidad absoluta de todo lo que sucedió para que otra vez empiece de cero. El problema es que de ese rectángulo, una parte no ha construido y la otra parte ya construyó y hasta tiene segundo nivel. Entonces, la nulidad absoluta también requiere que, pues, ¿qué vamos a hacer si ya el bien ya no está como al inicio? Una parte la tiene intacta, pero la otra parte ya hizo hasta segundo nivel. Y no es nada más de vamos a tirar la construcción. Entonces, ¿qué se pretende?
un juicio ordinario de nulidad absoluta y el resto del título, ¿sí? Cuestiones como esas son las que van a llegar, ¿verdad? Entonces, para eso vamos a llevar, hay un objeto, por eso es que le estoy contando esto, porque hay un objeto del proceso. Hay una pretensión del demandante y alguien que se está resistiendo. Para todo esto, yo le quiero decir que cuando su cliente llega, pues usted le va a creer a su cliente, ¿verdad? Pero cuando la otra persona busca a su abogado, pues obviamente también el otro le va a creer. Entonces, ¿qué vamos a ir? A un proceso, ¿verdad? Porque hay alguien que pretende algo y por supuesto que el otro se está resistiendo, no, abogado. Eso no es cierto, las medidas son las correctas, pero para investigar todo eso, pues se inició este proceso, tenemos que ir a los registros respectivos, buscar todas las escrituras, ver las medidas, llevar a un experto medidor, porque somos abogados, más no expertise en medición. Llegan las personas que van a medir y ver quién tiene la razón, pero para todo esto ya se va dentro del proceso, ¿de acuerdo? Entonces, hoy quiero que tenga otra idea importante del juicio ordinario. El juicio ordinario sí o sí va a comenzar cuando usted como abogado está seguro que lo que su cliente le está diciendo no aparece en ninguno de los otros juicios. Si no aparece, la única vía que le resta es el juicio ordinario. El juicio ordinario prácticamente va a ser para todo aquello que no tenga razón ni quepa en ninguno de los otros juicios. ¿De acuerdo? Veamos y continuemos. Tenemos también que hay un fin del proceso. O sea, sí tenemos un fin. ¿Cuál es ese fin que busco en el proceso? Pues solucionar el conflicto. Ellos, por ejemplo, son 3 hermanos. En el caso que les estoy diciendo, son 3 hermanos que durante el proceso, lamentablemente, pero mire, son de las cosas que yo veo todo el tiempo. Son 3 hermanos que usted de niño se podía querer. Cuando hay bienes, cuando hay dinero, se les olvida, lamentablemente. Y son 3 hermanos que era como que si nunca hubieran vivido juntos de niño, de verdad. Ahí había que solucionar un conflicto. Ninguno de los 3 se hablaba, cada quien defendía su punto y entonces hay un conflicto, hay un litigio, hay una controversia. ¿Y cuál es el fin del proceso? Pues resolver eso. Es la razón de ser. ¿De acuerdo? Clasificación de los procesos en la doctrina. Entonces también vamos a ver que en la doctrina pues tenemos diferentes como formas en que vamos a dividir los procesos. Esto es importante que usted lo conozca, ¿sí? Dependiendo el libro maestrante que usted busque, pues la clasificación va a cambiar. Así que por eso tampoco se me va a preocupar, tampoco esto es un problema, pero dependiendo el libro que vayamos a buscar, dependiendo el autor, hizo su propia clasificación, pues no importa. La verdad es que al final las clasificaciones van a ser casi iguales, que van a tener uno más, que van a tener uno menos, pero al final, maestrantes, aquí en civil todo vamos a centrarnos en la misma cosa, ¿de acuerdo? Entonces puede que para uno tenga 2, 3, para otro va a tener 1, pero la clasificación siempre va a ir enfocada en lo mismo. Entonces vamos a ver, le quise poner esto porque es importante, maestrante, que vea que la doctrina nos va a ayudar mucho, pero tiene mucha clasificación. Entonces hay cosas que las vamos a ver desde nuestro código, pero la doctrina nos sirve para ampliar nuestro conocimiento, para saber qué hay más, pero al final cuando vamos a aplicar el derecho, pues obviamente lo vamos a aplicar de acuerdo al contenido de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces veamos, le dejé acá un ejemplo. Entonces dice, y le puse en su diapositiva, clasificación de los procesos en la doctrina. Vea tan bonito que es civil, de verdad a mí me encanta esto, mire, clasificación de los procesos en la doctrina. ¿Cómo se pueden clasificar según un autor? Que hay juicios que van a ser por su contenido, hay otros que van a ser por su función, hay otros que van a ser por su estructura, hay otros que van a ser de acuerdo a la subordinación que tenga. ¿De acuerdo? Vale, veamos. En esta clasificación hay algunos que van a estar por su contenido. Y dice, se los dividí así. Conforme a la materia del derecho objetivo de litigio. Y número 2, atendiendo a la afectación total o parcial del patrimonio. ¿Sí? Cuando necesitamos ver un proceso, pues necesitamos saber, ¿sí? Clasificarlo. ¿Cuál es el contenido? ¿Sí? Como estamos hablando de derecho civil, pues necesitamos saber si lo que la persona me está diciendo pertenece al juicio civil como tal
O también no sé si han escuchado que dentro de civil está la rama de familia, ¿sí? En este curso no ven nada de familia, eso se ve hasta en el otro curso. Hoy en día está muy de moda el derecho de familia, antiguamente no, pero hoy en día está muy de moda el derecho de familia. Les cuento que actualmente, bueno, yo todo el tiempo ando estudiando, pero actualmente estudio una especialidad específicamente en derecho de familia. Acabo de terminar uno en derecho civil y ahora estoy estudiando uno en derecho de familia. Hoy en día como que ha tomado mucho auge el derecho de familia. Entonces, antes veíamos los juicios ordinarios y pues lo normal. Hoy en día hay muchos diplomados, hay muchos cursos que se enfatizan y se están enfocando el derecho de familia. Entonces, ¿por qué le cuento esto? Porque es por su contenido. Necesitamos saber si lo que me están diciendo va en los juicios civiles o va en los juicios civiles, pero enfocados en el derecho de familia, ¿de acuerdo? Por eso es conforme a la materia. ¿Qué materia? Luego, atendiendo a la afectación total o parcial del patrimonio, hay cuestiones que van a ser singulares o cuestiones que ya van a ser muy universales. Entonces, necesito ver, porque cuando estamos ante cuestiones, pues individuales, porque va a afectar a una persona, y hay cuestiones cuando hablamos en el derecho civil, específicamente que van a afectar a una, pues ya a una colectividad más grande. Como el ejemplo que le doy, si bien es cierto, le estoy diciendo que el que quedó en el rectángulo del fondo no tenía, mira sus 4 paredes y no tiene salida, ¿sí? Pero es algo que le va a afectar a él. El problema es que cuando él va y a la calle, porque ahí pasa, ahí sí que prácticamente detrás de su pared ya está la calle, se da cuenta que ahí hay una forma de poder, una salida, pero lo que era individual ahora se convierte en un problema colectivo. ¿Por qué? Porque la calle pues ya no es solamente de una persona. ¿Quiénes son los dueños de esa calle privada? Entonces lo que era individual o singular se va a convertir en algo universal. Y no siempre va a ser así, pero en el caso que le estoy diciendo, pues ya es más gente, el COCODE, quiénes son los dueños de la calle, y entonces él tiene que empezar a hacer diferentes solicitudes para solucionar su problema, ¿de acuerdo? Entonces, por su contenido, pues es así como en determinado momento nos va a servir. Luego tenemos por su función, pueden ser cautelares, de conocimiento y de ejecución. Ahorita tranquilo, yo lo que le pido por favor en este curso es que no se me vaya a agobiar, ¿qué voy a hacer con esto? Tranquilos, más adelante hay una clase en donde vemos las medidas cautelares que tiene nuestro Código Procesal Civil y Mercantil. Hay unas medidas que se llaman medidas cautelares o el proceso cautelar. ¿Qué hago si en determinado momento yo quiero demandar a alguien porque voy a llevar el proceso, pero esta persona se quiere ir a Estados Unidos? ¿Qué hago? Pues yo voy a iniciar el proceso, pero si se va a Estados Unidos, ahí sí mi proceso no va a avanzar. Pues, ¿qué hago? Le presento una medida cautelar de arraigo para que no salga del país, ¿sí? Entonces, para obligarlo a estar dentro del proceso, tengo que tener una medida. Aquí en el Código Procesal Civil y Mercantil se llaman medidas cautelares. Eso lo vamos a ver en alguna clase. Entonces, ahí vemos todo lo que es de las medidas cautelares, ¿de acuerdo? Luego tenemos de conocimiento, algo que va a ser constitutivo, algo que va a ser declarativo, algo que va a ser de condena. Cuando nosotros estamos ante un proceso, necesitamos saber qué constituye, ¿verdad? Porque usted más adelante va a ser el abogado, ¿sí? Entonces, cuando estamos ante estos procesos, pues por supuesto que nosotros necesitamos como que poderle decir a la persona qué es lo que la persona necesita saber, ¿sí? Entonces nos pone de conocimiento algo la persona en estos procesos de conocimiento. Hay una demanda, por supuesto, y su función es declarar un derecho controvertido. Eso es lo que queremos en los procesos de conocimiento, que se declare ese derecho controvertido que existe. Por supuesto que para eso, como les he indicado, en estos procesos de conocimiento, pues tenemos esas 3 cuestiones que nos van a servir. Hay algunas cuestiones que nosotros única y exclusivamente, pues lo vamos a poner como se los puse acá. De constitutivo necesitamos saber qué derecho es el que tenemos. Declarar, pues sí necesitamos declarar un derecho, ¿sí?
y esto lo hacemos en los procesos civiles. Alguien que es el papá de un menor de edad, pero no le quiere dar su apellido, pero está ese derecho. ¿Qué vamos a hacer? Declararlo a través del proceso de filiación, de paternidad y filiación, vamos a declarar. Él no quiere, pues entonces vamos a llevar el proceso para declarar ese derecho que tiene un menor de edad. De condena, por supuesto que esto va a recaer muchas veces en la sentencia, dependiendo lo que se vaya a fijar en la misma. Por favor, no tenemos que confundir esta condena específicamente con el derecho penal, porque esa es una cuestión totalmente diferente. Pero sí hay procesos civiles que al agotar toda la vía civil se van a convertir en algo penal, ya en un delito. Por ejemplo, si estamos llevando algo de una fijación de pensión alimenticia, llevamos todo el proceso, se fijó la pensión alimenticia, el padre del menor ya lleva 8 meses y no pagó la pensión alimenticia, pues nos vamos a otro juicio, que sería el juicio ejecutivo. En el juicio ejecutivo le estamos haciendo el requerimiento de pago, así se llama esa fase. Le damos 3 días en el requerimiento de pago para que pague, valga la redundancia, no paga y entonces se terminó la vía civil. ¿Y qué hacemos si hay una condena, digámoslo así? Porque pasamos el expediente al Ministerio Público para que se inicie el proceso de negación de asistencia económica, que sí ya es un delito contemplado en el derecho penal, ¿de acuerdo? Y luego, pues obviamente tenemos procesos de ejecución, que en este caso, pues es que se está fijando que el padre debe pasar 1,000 quetzales mensuales, terminamos todo el proceso, se fijó la pensión alimenticia de 1,000 quetzales mensuales. ¿Qué pasa? Pasaron 7, 8, un año y no pagó nada, pues estamos para ejecutar. Sí, hay un proceso de ejecución. Nos vamos y iniciamos el otro juicio, que es un juicio ejecutivo, para pedirle, como ya son 12 meses y eran 1,000 quetzales, pues son 12,000 quetzales y le vamos a requerir de pago a través de un proceso de ejecución de esos 12,000 quetzales, ¿de acuerdo? Cosas como esas son las que vemos en los juicios civiles. Por su estructura hay procesos contenciosos, hay procesos voluntarios, pues esto vamos a ver que más adelante, esto no lo ven en este curso, pero sí hay procesos que tiene contemplado nuestro código en un pedazo pequeño de nuestro código procesal civil y mercantil, cuestiones que eminentemente no necesitamos una controversia necesariamente entre A y B. Hay una cuestión en donde me quiero cambiar el nombre, ¿verdad? Y pues me quiero cambiar el nombre, que hay una fase acá dentro de lo civil y pues me está afectando única y exclusivamente a mí, pues lo voy a hacer, ¿sí? Tengo por la subordinación, pueden ser principales, incidentales o accesorios. Hay algunas veces nuestros procesos, y eso lo van a ir comprendiendo más adelante cuando veamos el esquema, hay procesos que inician solos, ¿sí? Inicio mi juicio ordinario, ahí va solito. Pero ¿qué pasa en los incidentales? Hay una etapa que yo siempre le he dicho a los maestrantes, no está ni siquiera en el programa. Y vamos a ir viendo conforme van pasando las clases, que les voy a ir diciendo todo el tiempo, porque así lo dice el código y lo van a leer, por la vía de los incidentes, por la vía de los incidentes. Y en el programa jamás aparece un inciso para ver la vía de los incidentes. ¿Y por qué no aparece? Porque es bastante el contenido de procesal civil que ya no hay ni un espacio más. Entonces no hay. Entonces el año antepasado no me dio tiempo, el año pasado sí todavía tuve tiempo de decirle a mis estudiantes, mire, tenemos como 15 minutos, me recuerdo en una clase, le voy a explicar rápidamente todo lo que vimos, todo lo que hemos dicho por la vía de los incidentes, pero no sabemos ni qué es la vía de los incidentes. Y como en 15 minutos le hice un esquema y le expliqué, esa es la vía de los incidentes, ¿de acuerdo? Entonces hay cuestiones que están dentro del proceso, pero es como una pestañita, un proceso pequeñito que tenemos que hacer y ya seguir el proceso del juicio ordinario, ¿de acuerdo? Cuestiones como esas vamos a ir viendo dentro del proceso. Esto que le acabo de explicar, maestrante, es en la doctrina, que si está sumergido en nuestro Código Procesal Civil y Mercantil, por supuesto que está. Veamos. Clasificación de los procesos en la legislación. Ahora, de todo lo que vimos aquí, ¿qué es lo que tenemos en nuestra legislación guatemalteca? Pues aquí está. Hay procesos de conocimiento. ¿En dónde están? Yo le pido que por favor usted en su casa haga este ensayo. Busquen el índice, porque yo sé que ahorita usted no conoce. ¿Qué espero yo que hoy se le haya quedado? Artículo 106 de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil, que vemos que ya menciona la demanda. ¿Qué espero yo que se le quede hoy? Que en el artículo 123 del Código Procesal Civil y Mercantil empiezan
los medios de prueba. Por lo menos estos dos artículos quisiera yo que recuerde de esta clase. Y entonces en su índice usted pueda buscar, ¿dónde están los procesos de conocimiento? ¿Será que ella tiene la razón o será que no tengo la razón? Pero eso lo busca usted en su casa cuando repase. Libro segundo va a decir juicio ordinario, va a decir juicio oral, va a decir juicio sumario. Tenemos procesos cautelares, se da cuenta que lo vimos allá, decía procesos de conocimiento. Aquí, sí los tenemos. Dice, aquí decía, en el numeral por su función, cautelares, sí los tenemos. ¿Cómo los tenemos? Arraigo, embargo, secuestro, tranquilo que cuando termine este curso vas a ver todo eso. Procesos de ejecución, sí tenemos vía de apremio, juicio ejecutivo. Estos no se ven en este curso porque no caben. El único que vamos a ver de todo esto es el juicio ordinario, ¿ve? Todo lo demás lo ven en el siguiente curso. Y libros especiales o procesos especiales, que era lo que les decía, hay una cuestión que es de jurisdicción voluntaria, donde vemos cuestiones de preñez o parto, el cambio de nombre, pero eso es en procesos especiales. Se da cuenta, nuestro Código Procesal y Civil y Mercantil le va a enseñar a usted, maestrante, todo esto. Vemos los procesos cautelares completos y del proceso de conocimiento solo vemos el juicio ordinario y el resto se ve en el siguiente curso. ¿De acuerdo? Pero miren qué bonito es. Realmente que esto es muy bonito. Veamos. Hay una clasificación finalista, se lo puse acá. Como le decía, definitivamente para todo esto hay diferentes formas de poderlo ver, diferentes circunstancias, digamos, que son las que se van a llevar a cabo y que por supuesto que a la hora de llevarse a cabo, pues se van a ir sustanciando de diferente forma. Entonces tenemos acá, yo les puse clasificación finalista, esta puede ser otra clasificación, le enseñé, ay, espérenme que no puedo mover mis diapositivas, aquí está, le enseñé esta que es una clasificación, le enseñé que esta es la que tenemos en nuestro Código Procesal Civil y Mercantil, pero también podemos tener esta otra. Veamos. Algunos dicen, bueno, hay un preventivo cautelar. Veamos si lo tenemos en nuestro Código Civil. Sí, procesos cautelares. O sea, ¿se dan cuenta? Lo que está ahí está en nuestro código. Impide que el derecho cuyo reconocimiento o actuación que se pretende obtener a través de otro proceso pierda su virtualidad o eficacia durante el tiempo que transcurre entre la iniciación de este proceso y el pronunciamiento de la sentencia. ¿Qué quiere decir? Quiero iniciar un proceso y no quiero que alguien se vaya del país, pues le presento una medida cautelar. ¿Para qué? Para obligarlo a estar dentro del proceso. Hay otros que pueden ser los procesos de cognición o conocimiento. ¿Tenemos en nuestro código? Sí, ahí está el primero, procesos de conocimiento. O sea, sí los tenemos, pero esto lo dice la doctrina. Lo que se solicita es una declaración de voluntad. Veamos el siguiente. Procesos de ejecución, veamos si los tenemos en nuestro código. Sí, tenemos en el libro tercero los procesos de ejecución. Se dan cuenta que lo que dicen los libros sí lo tenemos en nuestro Código Procesal Civil y Mercantil. El proceso de ejecución son aquellos que sin resolver de fondo el asunto tienen por objeto el pago inmediato de una deuda. ¿Cuál puede ser esa deuda? De lo que les venía diciendo, pues tenemos los juicios de fijación de pensión alimenticia, me tenía que pagar 1,000 quetzales y ya pasaron 12 meses, entonces me adeuda la cantidad de 12,000 quetzales o en concepto de pensiones alimenticias. Ese es un ejemplo. O el cumplimiento de una obligación sobre la base de un título ejecutivo con fuerza de ejecutoria. ¿Se dan cuenta, maestrantes? Les puse ejemplos de lo que tienen los libros en la doctrina, cómo es su clasificación. Les puse la clasificación netamente de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil y se da cuenta que la doctrina dice lo que tiene nuestro Código Procesal Civil y Mercantil. Tal vez a veces la doctrina usa un poco más y su estructura se ve que es más grande y nuestro código de todas maneras sí lo tiene. Entonces sí me gusta hacer como esta comparación para que usted vea lo que dice la doctrina más lo que dice su código que sí existe, ¿verdad? Vamos a continuar, ya vimos que entonces hay un proceso. Veamos, si ya estoy en un proceso, ¿cómo voy a actuar? Le puse acá actuaciones procesales. Veamos, maestra. Y entonces aquí me encanta esta clase. Mire esto. Entonces tenemos aquí, y ya vimos, maestrante, que tenemos un proceso. Ya le expliqué que hay fases dentro del proceso, ya vimos que hay diferentes tipos de juicios. Pues ahora miremos. ¿Estamos ya listos para iniciar un proceso? Veamos qué necesito. Necesito accionar.
Sí, hay en nuestro Código Procesal Civil y Mercantil algo que se llama la acción. Necesito iniciar. Vea cómo lo voy a hacer y le puse una diapositiva de esto. ¿Qué es la acción? Hay un autor muy conocido en derecho civil, Eduardo Couture. Vea lo que dice. Dice que la acción es el poder jurídico que tiene todo sujeto de derecho de acudir a los órganos jurisdiccionales para reclamarles la satisfacción de una pretensión. Sí, ya su cliente llegó con usted, maestrante, ya le explicó, vamos a regresar, las fases del proceso, ya usted le dijo, vea de todo lo que su cliente le dijo, usted ya le dijo, bueno, vamos a llevarlo a través de un juicio ordinario. Usted ya le explicó que como él es la persona que está iniciando el proceso, pues es el demandante, porque así se le llama, y que va a iniciar el proceso a través de una demanda. ¿Ve cómo todo tiene sentido? Le explica todo esto y entonces ahora usted le dice, bueno, vamos a iniciar con la demanda, pero ¿qué vamos a hacer en todo caso? Para presentar esa demanda, ¿qué debo hacer según la acción? Por eso es acción. La acción de acudir al órgano jurisdiccional para reclamar la satisfacción de una pretensión. ¿Sí? Ya tomamos la decisión, vamos a llevar el memorial de demanda, entonces yo ya voy a accionar, yo ya voy a iniciar, ¿de acuerdo? ¿Y ante quién lo voy a hacer? No voy a hacerlo ante un maestro, no tiene nada que ver, no voy a ir ante un carpintero, voy a ir a los órganos jurisdiccionales y por eso es la acción, ese movimiento que voy a hacer de ir al órgano jurisdiccional. ¿Y qué voy a hacer ante el órgano jurisdiccional? Pues obviamente reclamarle la satisfacción de esa pretensión, reclamarle que le dé el acompañamiento a su cliente durante todo el proceso. Veamos, maestrante. La naturaleza de la acción. Entonces acá le dejé que cuando hablamos de acción hay diferentes, si lo queremos ver así, teorías de la acción. Esto, maestrantes, dependiendo el libro que vaya a tener, pues va a tener una teoría, 2 teorías, 3 teorías, 4 teorías, pero al final todas van a ir enfocadas en la acción, ¿sí? No se preocupe, como yo le digo, es dependiendo, porque he escuchado maestrantes que fíjese que yo conseguí un libro, pero las teorías de la acción no son las que usted tiene ahí, que solo tiene 2, que solo tiene 3. Tranquilo. Recuerde que cada autor va a escribir como mejor le parezca, entonces pues habrán algunos que solo para ellos o esos autores solo dicen que hay 2 cuestiones de la acción, pues está bien, ¿de acuerdo? Pero todas al final van a estar enfocadas en específicamente la acción. Entonces, la acción quiero que le quede así como se lo escribía ahí. La acción es un derecho que se tiene para pedir alguna cosa en el juicio, ¿sí? Eso es la acción. La persona tiene el derecho de asistir, ¿verdad?, a los órganos jurisdiccionales para que se le dé ese acompañamiento. También podríamos decir que la acción es un poder jurídico que tiene todo sujeto de derecho. Yo no puedo decir, vea, solo los de la colonia tal tienen la acción. No, la acción es un derecho que tienen todas las personas de acudir al órgano jurisdiccional para reclamar la satisfacción de esa pretensión. Todas las personas dentro del territorio guatemalteco tienen el derecho de accionar, es decir, tienen el derecho de ir a los órganos jurisdiccionales para reclamar el acompañamiento durante todo el proceso que se va a llevar acá, ¿sí? Entonces, por supuesto que tengo todas estas cuestiones y pues las voy a llevar acá. Entonces, miremos lo que le puse acá. Le puse que hay diferentes teorías de la acción. La acción como un derecho concreto de obrar, la acción como un derecho abstracto de obrar y la acción como un derecho autónomo de obrar, ¿sí? Entonces, veamos la primera. La teoría de la acción como un derecho específicamente concreto de obrar, en este caso, por ejemplo, la acción maestrante no corresponde solo a quienes tienen la razón, ¿sí? Sino que la acción al final va a ser un derecho. No hay acción si no hay derecho, ¿de acuerdo? Es decir,
yo voy a poder accionar, por eso dice una acción como un derecho concreto de obrar. Yo voy a poder accionar siempre y cuando yo tenga también razón en el derecho. Yo no puedo decir, es que mi vecino, todos los días mi vecino cómo mastica chicle. Yo me lo encuentro cuando voy al trabajo porque tenemos un horario similar y yo me encuentro a mi vecino y todos los días mi vecino, buenos días vecina, pero va con el chicle masticando. Yo no puedo decir que como a mí no me gusta comer chicle, que como escucho el ruido que hace con el chicle, que hasta hace bombas con el chicle, yo no puedo decir que eso a mí me perjudica y le voy a iniciar un juicio ordinario porque mi vecino mastica chicle. ¿Será que eso es posible? Alguien que me responda, ¿será que eso es posible? ¿Puedo iniciar un juicio ordinario porque mi vecino mastica chicle todos los días y a mí el sonido del chicle me molesta? Yo considero que no, licenciado. Bueno, muchas gracias. Entonces, ahí está la primera, es cierto. Los órganos jurisdiccionales los voy a poner en movimiento a través de la acción, pero por supuesto, acción como derecho concreto de obrar es la acción que le corresponde a quien tiene la razón. Y cuando la acción, por supuesto que también va a ser enfocada en el derecho. No hay acción si no hay derecho. O sea, yo no puedo ir y decir que por el chicle voy a iniciar un proceso porque no me van a iniciar mi proceso. De entradita me van a decir que no. Si voy con mi abogado, de entradita mi abogado hasta puede que se ría y que me digan que no me va a iniciar un proceso. Por eso, ¿por qué? Porque no hay algo concreto de obrar. Debo hacerlo si existe, pues eminentemente algo que me permita a mí iniciar un proceso. De lo contrario, no puedo hacerlo. ¿De acuerdo? Luego tenemos la siguiente y les puse ahí en su diapositiva, la acción como un derecho abstracto de obrar. ¿Qué es lo que corresponde acá? Que la acción no solo es a los que tienen la razón, sino también a quienes van a promover la demanda, sin tener un derecho válido para tutelar. ¿Qué quiere decir aquí? La acción como un derecho abstracto de obrar, le voy a dar un ejemplo para que me entienda un poquito más. Si bien es cierto, A dice que va a demandar a B porque ella aduce y ella asume de que él es el papá de su hijo y que entonces le tiene que dar una pensión alimenticia, ¿sí? Por eso es la acción como un derecho abstracto de obrar. Si yo escucho a mi vecina A, ella me dice que B es el papá de sus hijos y que va a iniciar un proceso porque no le quiere pasar la pensión alimenticia. Cuando va con usted como abogado, usted le explica. Mire, sí, pero para iniciar el proceso de fijación de pensión alimenticia, primero tenemos que demostrar que él es el papá del menor de edad. Entonces ya como abogado le digo, ¿él reconoció a su hijo? No, aparece únicamente con mis nombres. Ah, bueno, no se preocupe. Pero entonces no vamos, sí, pero yo quiero que me pase la pensión alimenticia. Sí, tranquilo, vamos por pasos. Si el niño no ha sido reconocido, yo no puedo ir a iniciar un proceso de fijación de pensión alimenticia porque no tengo el documento para comprobar, eso es algo abstracto, ¿sí? Yo no tengo el documento para comprobar y lo tengo que poner en el memorial de demanda que B es el papá de ese niño, ¿sí? Entonces le digo, vamos por el inicio. No puedo empezar directamente por eso si ni siquiera sabemos si es el papá del menor o no. Y perdona, porque le digo a mi cliente, perdone, pero tenemos que iniciar por eso. Comprobar que realmente sea el papá de ese menor de edad. ¿Qué vamos a iniciar primero? Pues el juicio de paternidad y filiación. En el juicio de paternidad y filiación, pues se extrae la prueba de ADN para saber si es o no el papá de ese menor de edad. ¿Se da cuenta? Entonces, no todo es, si bien es cierto, tengo el derecho de ir a los órganos jurisdiccionales, iniciar el proceso, sí, pero tengo que tener las cosas claras. O sea, no puedo decir, si ni siquiera tengo el documento que me va a permitir iniciar, porque si llego, inicio un proceso pidiendo la fijación de pensión alimenticia en la demanda, lo primero que me van a decir es dónde está el documento abstracto, digámoslo así, donde usted comprueba que realmente él es el papá. Es que no lo tengo. Entonces, ¿cómo va a iniciar un proceso? Debe iniciar por el, valga la redundancia, por el principio que era primero establecer quién es el papá del menor de edad. A eso se refiere la acción. Y luego tenemos la acción como un derecho autónomo.
La acción y la obligación son derechos subjetivos totalmente distintos. Si usted tiene la acción, pues también en determinado momento hay una obligación. Unidos prácticamente son la voluntad concreta de lo que establece la ley y va a ser un derecho objetivo. ¿Qué quiere decir en otras palabras? Que tengo la acción como un derecho autónomo. Sí, si A se casó con B, pues obviamente ella tiene el derecho, ¿verdad? Que le asiste como esposa porque se casaron por lo civil. Ahí es un derecho autónomo, está ligado. Se casan por lo civil, automáticamente pues la esposa tiene los derechos, uno de los derechos a los que no está obligada, pero sí puede utilizar el apellido del esposo, ¿sí? Entonces es la acción como un derecho autónomo. Hay algo que realicé, pues me casé, entonces de una vez, ¿qué va a pasar? Automáticamente, esto es algo que sucede, deja de ser soltero y pasa a ser casado. Es la esposa, pues ahora tiene el derecho de utilizar o no el apellido de casada, ¿sí? Esto es la acción. Tengo que tomar en cuenta todos los elementos para poder accionar. No es nada más de me voy a poner una denuncia y no tengo ni los fundamentos para poder enunciar. ¿De acuerdo? Entonces, a esto se refieren las teorías de la acción. Vamos a pasar a lo siguiente y dice elementos de la acción. ¿Cuáles son esos elementos de la acción? Para poder ir al órgano jurisdiccional y poner en movimiento al órgano jurisdiccional porque quiero iniciar un proceso, ya revisé que todo esto tenga razón de ser y esté bien. Pero entonces, como todo está bien, digo, ¿quiénes van a ir? Necesito un sujeto, necesito una causa y necesito, por supuesto, un objeto para poder accionar. De lo contrario, definitivamente que voy al órgano jurisdiccional y pues tampoco se me va a llevar a cabo o se me va a dar como el acompañamiento, si lo queremos ver así. Entonces, a esto le voy a llamar los elementos de la acción maestral. Entonces, veamos. Le puse ahí que los elementos de la acción pues van a ser integrados 3 elementos, los cuales están puestos ahí. El primero que le puse en la diapositiva, como lo puede ver maestrante, dice sujetos. Veamos. Cuando estamos en un proceso civil, ¿quiénes van a ser mis sujetos? Porque hasta esto, maestrante, por eso cuando yo estoy dando este curso, le digo, olvídese de penal, porque no sé por qué siempre está penal en los procesos. Aquí olvídese de penal. Nos vamos a enfocar en lo civil y tenemos a los sujetos. ¿Quiénes son los sujetos? Apunte ahí. Primero es el sujeto activo, maestrante, ¿sí? El sujeto activo en todo caso es el actor. Le repito, número 1, el sujeto activo. ¿Quién es el sujeto activo? Es el actor. ¿Quién es el actor? Es el que le corresponde, digámoslo así, el poder de obrar, el que quiere demandar, ¿sí? Él es el sujeto activo. Repito, sujeto activo también puede ser llamado el actor, ¿de acuerdo? Entonces necesito un sujeto activo, necesito al actor, necesito para qué, pues inicie un proceso, ¿sí? Del otro lado, ¿a quién tengo? Tengo a un sujeto pasivo. Entonces el número 2, maestrante, para que lo apunte, es un sujeto pasivo. ¿Quién es el sujeto pasivo? El sujeto pasivo también puede ser llamado el demandado. Repito, número 2, el sujeto pasivo, quien también puede ser llamado el demandado. ¿De acuerdo? Ese sujeto pasivo, que puede ser llamado el demandado, ¿quién es? Es la persona contra quien se ejerce ese poder de obrar. ¿Sí? Repito, inicio una demanda. ¿Quién es el actor? El que está presentando la demanda. Él es el sujeto activo, él es el actor, él es el que está iniciando el proceso y lo está iniciando a través de un memorial de demanda. Pero si estoy del otro lado, ¿quién es el sujeto pasivo? El sujeto pasivo es la persona a la quien estamos demandando, ¿de acuerdo? Y que va a iniciar el proceso y lo va a hacer a través del memorial de contestación de demanda. En todas palabras, quiere decir que se va a defender del memorial de demanda. Va a decir que eso no es cierto, que no tiene la razón, ¿de acuerdo? Entonces ahí vemos al sujeto activo y el sujeto pasivo. El sujeto activo es el actor, el sujeto pasivo es el demandado. ¿De acuerdo, maestrantes? Repito nuevamente porque esto viene en el examen. Sujeto activo es el actor, quien presenta el memorial de demanda, quien inicia un proceso.
El sujeto pasivo es el demandado y es el que va a ingresar al proceso por medio de el memorial de contestación de demanda. ¿De acuerdo? Sigamos. ¿A qué otra parte necesito para iniciar un proceso? Pues obviamente el número 3 sería, bueno, digamos así, el número 3 sería el órgano jurisdiccional. Necesito al órgano jurisdiccional. Como estamos viendo cosas de derecho civil, pues vamos a tener a ese órgano jurisdiccional, pues a los jueces, ¿verdad? Los jueces civiles, los jueces de familia, ¿de acuerdo? Ahí estamos con el primero, les expliqué los sujetos. Veamos el siguiente. El siguiente es la causa. Entonces, veamos. En la causa definitivamente, pues que está dentro del proceso. La causa es prácticamente ese interés, ¿verdad? Fundamental de que la acción corresponda y que ordinariamente se desarrolle a su vez en dos elementos, un derecho y un estado de hecho, contrario al derecho mismo. ¿Qué quiere decir? La causa, por supuesto, que alguien dice que tiene un derecho, ¿sí? Y lo tiene que probar, ¿de acuerdo? Ahí hay un derecho, yo tengo el derecho de que se le dé una pensión alimenticia a mis hijos porque estamos casados, porque es el padre de mis hijos y necesito que me dé la pensión alimenticia. Hay una causa, hay una razón de ser, hay una controversia, ¿de acuerdo? Y el siguiente, tal como lo pueden ver y se los puse ahí en su diapositiva, el siguiente es el objeto, ¿sí? ¿Qué es lo que yo pido para todo este proceso? Le estoy pidiendo al órgano jurisdiccional. En otras palabras, ¿qué pido en el objeto? Pido una sentencia. Eso es lo que yo estoy pidiendo. Que él emita una sentencia, porque A y B no logran llegar a un acuerdo. Entonces, ¿qué pedimos? Pedimos una sentencia. Obviamente que cuando hay una sentencia, maestrantes, quisiéramos que la sentencia sea favorable. ¿Quién no va a querer una sentencia favorable? ¿Sí? Queremos que haya una sentencia favorable, pero cuando tenemos el objeto a través de una sentencia, si usted gana, usted va a decir que la sentencia para usted es favorable, para su cliente. Pero si pierde, pues la sentencia va a ser desfavorable para su cliente. Pero siempre va a ser así. Las dos partes nunca van a quedar conformes, ¿sí? Entonces, cuando hay una sentencia, hay alguien que la sentencia va a ser favorable o va a ser desfavorable. Va a ser favorable para quien lo considere así, desfavorable para alguna de las partes. ¿De acuerdo? Veamos. Ahora, vea cómo es todo esto tan lindo el proceso. Vimos ya cómo sería un proceso como tal. Vimos que si queremos iniciar un proceso, vamos a accionar, que el accionar es poner en movimiento a ese órgano jurisdiccional, ir ante ese órgano jurisdiccional. Ya vimos quiénes son las partes que necesito, a un sujeto activo, a un sujeto pasivo, al órgano jurisdiccional. ¿Y ahora qué? Si yo quiero accionar, la acción va ligada a la pretensión. Yo quiero algo es porque pretendo algo. Veamos. La pretensión, según Eduardo Couture, dice que es la afirmación de un sujeto de derecho de merecer la tutela jurídica. Por supuesto, la aspiración concreta de que ésta se haga efectiva. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si A está diciendo que va a iniciar el proceso, es porque está afirmando algo, está afirmando que tiene un derecho y que merece esa tutela jurídica, es decir, esa protección del órgano jurisdiccional para todo el proceso. ¿De acuerdo? Pretende, ¿qué pretende? Que se haga justicia. ¿Qué pretende? Que se le pague esa pensión alimenticia. ¿Qué pretende? Pues hay una pretensión, ¿sí? Y eso lo vamos a poner en conocimiento del órgano jurisdiccional. Veamos. Les puse aquí los elementos de la pretensión. Los elementos de la pretensión tenemos, como lo puede ver ahí, maestrante, le puse sujeto, no era sujeto, sino elementos de la pretensión. Le puse un elemento subjetivo y un elemento objetivo. Entonces, veamos qué es cada uno de ellos. Como en esta cuestión de la pretensión específicamente,
tenemos esa forma de decir qué es lo que yo pretendo, qué es lo que quiero a la hora de iniciar un proceso. Entonces, tengo el elemento subjetivo. B. ¿Qué es ese elemento subjetivo? Eso no se lo puse ahí, necesito que usted lo apunte. En los elementos de la pretensión tenemos el elemento objetivo y tenemos el elemento subjetivo. Entonces, veamos el primero, como está en la diapositiva, dice subjetivo. En ese subjetivo ya lo vimos en diapositivas anteriores, ¿sí? Subjetivo. En ese subjetivo necesitamos un órgano jurisdiccional. ¿Ya lo vimos antes? Sí, vimos que es una de las partes dentro del proceso. En ese elemento subjetivo necesito al órgano jurisdiccional. Por supuesto que necesito al juez. El juez debe ser competente. En la primera clase vimos la competencia. Debe ser que yo presente un memorial ante el juez civil, no lo puedo hacer ni ante alguien laboral, ni ante alguien penal, porque estamos hablando de civil. Entonces necesito como elemento subjetivo número 1 al órgano jurisdiccional, ¿sí? Necesito al juez. Número 2, necesito al sujeto activo. Ya le expliqué quién es el sujeto activo. Él tiene que tener la capacidad para formar parte dentro del proceso. Debe ser legítimo. Este sujeto activo es el que va a iniciar el proceso, es el que va a presentar el memorial de demanda, ¿sí? ¿Y quién era el tercero? El sujeto pasivo. ¿Quién era el sujeto pasivo? Pues el sujeto pasivo es el que está siendo demandado, el que va a ingresar al proceso por medio de su memorial de contestación de demanda. ¿De acuerdo? Fácil, ¿verdad? Eso ya los vimos. ¿Quiénes son esos elementos subjetivos? Ya los vimos, el órgano jurisdiccional por medio de los jueces, el sujeto activo y el sujeto pasivo. En todo caso es el juez, la persona que va a demandar, el actor y la persona que está siendo demandada. ¿De acuerdo? Fácil, ¿verdad? Esto está sencillo, ya lo vimos. Y luego les puse ahí el número 2, que es los elementos que necesitamos, que ya son los elementos objetivos. Vea quiénes son los elementos. Y esto, maestrantes, es súper importante a la hora de llevar un proceso. Cuando tenemos una pretensión es porque queremos algo, porque lo vamos a llevar ante el órgano jurisdiccional iniciando por la acción, pero debe ser algo posible. Por eso es objetivo, maestrante. Número 1, debe ser algo posible, ¿sí? Algo físico, algo moralmente que se pueda llevar a cabo, ¿sí? El masticar chicle, eso no es algo posible. Yo no voy a llevar a alguien a un proceso solo porque mastica chicle. No es algo posible. Mi proceso desde un inicio se va a caer, ¿de acuerdo? Por eso debe ser algo posible. Sí. Yo no puedo decir que voy a llevar a mi vecino o a mi compañero de trabajo y que le voy a iniciar un proceso porque el sol está radiante y cuando está radiante mi compañera se ríe más todo el tiempo porque el sol la pone de buen humor. Yo no puedo iniciar un proceso por una situación como esa. No es algo posible. No tiene nada que ver el sol, ¿de acuerdo? No es algo que yo pueda ir y voy a demandar al sol o voy a demandar a la lluvia. No, tiene que ser algo posible. También es objetivo porque número 2 debe ser algo idóneo, maestrante, algo que sea eficaz, ¿sí? Algo que debe estar establecido, ¿de acuerdo? Debe ser algo idóneo, algo posible. Número 3, algo que tenga una causa justificada, que tenga un fundamento legal, que se está violentando un derecho, ¿de acuerdo? Necesito que por favor tomen en cuenta, maestrantes, estos 3, ¿de acuerdo? Usted no sabe qué clientes son los que va a tener y necesita usted tener claro estos elementos de la pretensión, los subjetivos y los elementos subjetivos, los necesita tener claro. En una oportunidad, en una clase, un maestrante me preguntó, y mire que de todo hay, ya vamos a ir viendo más adelante cuando presentemos un memorial de demanda. Usted es el abogado y usted le va a explicar a su cliente, ¿sí? Le va a explicar, le va a decir, pero hay gente que de verdad, a veces yo lo he asociado con cuestiones muy psicológicas, sabe que no puede hacer algo, pero necesita como esa validación de decir, yo me animé a ir al juzgado y puse mi memorial de demanda, ya si el juzgado me lo rechaza, pero por lo menos ya sintió esa necesidad de hacer, a pesar de que usted como abogado le está diciendo que no.
Yo tuve un caso de una persona y le expliqué, ¿verdad? Todas las vías, que no, que quería iniciar el proceso, que aquí, y le digo, si lo inicia, ¿qué resultado vamos a tener? Pues vamos a tener como resultado, eso lo van a ver más adelante, que ponemos un memorial de demanda, presentamos el memorial de demanda y como que el juzgado lo va a calificar. Y lo califica y nos dice si hay algún error, el abogado no puso su sello, el abogado no lo firmó, cosas como esas, por ejemplo, lo devuelven, digámoslo así, mediante un previo. Es decir, que en el previo le dicen, hizo falta tal cosa, arréglelo para que continúe su memorial de demanda. Entonces le dije, ¿qué va a pasar? ¿Podemos presentar el memorial de demanda? No nos lo van a rechazar de un inicio, como puede que sí, porque a veces no se dan cuenta y le ponen el sello y ya. Le digo, pues lo pueden aceptar. Como puede que se den cuenta, puede que no se den cuenta y ya. Eso sí le dije, cuando ya lo estén revisando dentro, sí o sí se van a dar cuenta. Entonces lo van a rechazar en un previo y hasta ahí llegó su proceso. No va a continuar. A pesar de que usted le explica a su cliente, la clienta es sí, pero yo quiero que el juzgado me diga de que realmente no se puede llevar a cabo. A pesar de que usted es su abogado, que usted le explica, no quiere. Entonces le digo, ok, vamos, hagámoslo. Eso era lo que el cliente quería, ok, vamos. Obviamente, a sabiendas que uno le dice no va a prosperar, pero la gente quiere ver el sello donde diga que no se puede. Fuimos, lo hicimos y por supuesto que se obtuvo, obviamente, el rechazo del memorial de demanda. Mire, con eso mi clienta estuvo feliz. Eso era lo único que ella quería. Saber que según ella tenía el derecho, según ella tal cosa, pero cuando legalmente le explico, pues no. Entonces, como para quitarse eso, ella dijo, bueno, pues sí, no solo me animé, vine con el abogado y tal. Inicia, por supuesto que su proceso no continuó. ¿Por qué? Porque no era una razón de, sin el documento, ahí había que adjuntar un medio de prueba que sí o sí tenía que estar, por supuesto que no estaba, y ya. Entonces, se da cuenta, todo esto es importante en la pretensión. Por eso, maestrante, es tan importante los elementos objetivos. O sea, si no tiene esos elementos objetivos, su demanda no va a prosperar. Recuerde, debe ser algo posible, debe ser algo idóneo, debe ser algo con causa justificada. Si no cumple esos tres elementos, maestrante, su proceso definitivamente no va a prosperar. Veamos. Naturaleza jurídica de la pretensión. ¿Qué necesitamos con la pretensión? Lo que yo quiero con la pretensión es hacer valer un derecho o que se declare que se asiste, ¿sí? Yo quiero que se me haga valer ese derecho. Por ejemplo, en el caso que les conté de mi cliente, que a pesar de todo eran familia, eran 3 hermanos, que ahí parecía que nunca fueron hermanos, obviamente lo que él quería era hacer valer su derecho, ¿sí? Me quedé encerrado, tengo el cuadrado, no tengo ni cómo salir, pues quiere hacer valer un derecho, ¿sí? El primero que quería hacer valer era que a la hora de que se revisaron las escrituras, pues sí había un error. Lo de A era lo de B y lo de B era lo de A. Pues desde ahí, él quiere hacer valer su derecho. Hay un error en la escritura, ¿de acuerdo? El norte no es el norte, sino era el sur y el sur era el norte. ¿Cómo lo determinamos? Por supuesto que con los expertos medidores, al revisar las escrituras de los notarios que lo habían realizado, entonces hay hacer valer un derecho. Si es con un menor de edad, pues sí, A tiene un hijo y se llama Anita y ahí está B, pero B no le quiere pasar la pensión alimenticia que por derecho le corresponde. ¿Qué vamos a hacer? Hacer valer el derecho de Anita, pero como es una menor de edad, no puede comparecer al proceso y para eso está la madre en representación de esa menor de edad ante una irresponsabilidad de un padre, ¿sí? Entonces es hacer valer un derecho o que se declare que ese derecho legalmente le asiste. Veamos. Clases de pretensión. Hay una pretensión material como se los puse acá y hay una pretensión procesal. Cuando tenemos las clases de pretensión material, lo que yo les quise poner ahí, maestrantes, es que hay muchas cosas que definitivamente necesita repasar, que por más que yo le explique, hay cuestiones que están en nuestro Código Civil. ¿Yo qué le voy a explicar acá? ¿Cómo va a hacer usted el proceso? Pero hay muchas cuestiones que yo ya no le puedo explicar, pero que usted va a tener la responsabilidad, si es algo material,
algo que es sustancial, que usted necesita recordar, va a tener que ir a su código civil, porque yo no le voy a dar una clase de civil, le estoy dando una clase de procesal civil, que en todo caso es todo el proceso. Por ejemplo, usted me pregunta, pero mire, abogada, no sé ante qué juzgado voy a plantear, que mire, ¿eso a qué le corresponde? Al domicilio. ¿Qué dice el Código Civil del domicilio? Yo ya no le puedo venir a dar aquí una clase de domicilios, las clases de domicilio. Yo ya no le puedo dar una clase de domicilios, pero si a usted se le olvidó qué es el domicilio y si hay o no clases de domicilio, va a su Código Civil, busca dónde están los domicilios y recuerda, porque aquí ya solo va a aplicar eso, pero ya no le podemos explicar las clases de domicilio. Por ejemplo, ¿qué otra cosa aquí es importante? La capacidad, ¿sí? Recuerde que en el artículo 8.9, si mal no estoy, del Código Civil, dice la capacidad, ¿sí? Entonces, ¿quién tiene capacidad? Yo aquí ya no le puedo dar, mire, la capacidad es esto, las clases de capacidad son estos. Yo no le puedo explicar a usted la capacidad porque ya pasó derecho civil. Si se le olvidó la capacidad, vaya a su artículo 8.9, estoy segura que más o menos ahí está, vaya y repase la capacidad, porque aquí cuando usted plantee, maestrante, un memorial de demanda, es usted el abogado. Y si usted plantea un memorial de demanda con alguien que no era capaz y alguien que no tenía capacidad, mire qué mal va a quedar en el juzgado. Va a quedar mal usted y su patrocinado, ¿sí? Porque le van a rechazar el memorial. La persona que usted está usando para presentar el memorial de demanda no tenía capacidad. Pero yo en esta clase ya no le puedo explicar las clases de capacidad porque para eso ya estudió derecho civil. Si se le olvidó, usted va, lee la capacidad, recuerda y aquí ya sabe si esa persona es o no capaz para presentar un memorial. Por ejemplo, hay aquí cuestiones del matrimonio, el divorcio, las causales para que se divorcien. Yo no le puedo decir aquí, el matrimonio es tal cosa, los derechos del matrimonio son tal, un divorcio es tal cosa, las causales para pedir un divorcio es tal cosa, el plazo para pedir un divorcio es tal cosa. Yo no le puedo venir a explicar todo eso porque eso ya lo vio en derecho civil. Aquí lo único que vamos a hacer es aplicar el proceso. Si se le olvidó algo del divorcio y ya no sabe, pues va a tener en su casa que ir a ver el apartado del divorcio, va a tener que ir a leer si habían causales, cuáles son, porque las olvidó. Aquí solo vamos a aplicar el proceso, ¿sí? Por eso les pongo acá, y esto es parte de la pretensión. Si yo no sé qué dice el Código Civil, ¿cómo voy a aplicar entonces el proceso? Aquí usted solo va a aplicar el proceso. Si se confunde, vea lo grave que va a ser, porque entonces su proceso en el juzgado no va a continuar, se lo van a rechazar y vea que no está en juego usted como abogado, está en juego una persona que confió en que usted tenía el conocimiento correspondiente, ¿sí? Y por eso yo de verdad siempre les voy a recomendar estudiar. Ser abogado yo amo esta profesión, de verdad. Mi mamá le da risa, yo todo el tiempo estoy estudiando, todo el tiempo. En el colegio de abogados ahorita tenemos muchos cursos. Sale uno, yo ya estoy estudiando. Termina eso, ya estoy estudiando. Hace como 15 días, creo, estudiaba uno el lunes, solo el martes no. Estudiaba otro curso el miércoles, estudiaba el jueves, estudiaba el viernes, solo el martes tenía libre y salía de mi trabajo y luego de salir de mi trabajo me conectaba porque la clase pues ya había comenzado, entonces vengo manejando y vengo escuchando la clase mientras llego y ya me conecto en la computadora. Esto es el derecho, es cambiante todos los días y tenemos que estar a la vanguardia de todo. Así que, maestrante, repase, apasionese de nuestros códigos, porque si no conocemos nuestros códigos, ¿cómo vamos a defender a una persona? Y recordemos que aquí son cosas de sus bienes, de sus derechos, ¿verdad? No es como penal. En penal está en juego la libertad de una persona. Si no hacemos un buen trabajo, va a perder su libertad y va a estar en la cárcel. Aquí no. Aquí estamos viendo bienes, derechos de una persona. Veamos, los sujetos de la pretensión, ya lo hemos visto. ¿Quién es el sujeto activo? La persona que va a estar demandando. ¿Y quién es el sujeto pasivo? El demandado. ¿Cómo aparece el sujeto pasivo? También es llamado actor y va a iniciar a través del memorial de demanda. Así es como va a ingresar al proceso. ¿Y quién es el sujeto pasivo? Pues el sujeto pasivo es la persona que está siendo demandada. ¿Cómo va a ingresar al proceso? Pues va a ingresar al proceso presentando su memorial
de contestación de demanda. Vea qué bonito esto es. Esto es muy lindo, de verdad. Ve, acumulación de pretensiones. Ya vamos a terminar. Contra una misma parte pueden interponerse en el mismo proceso diferentes pretensiones, siempre que no sean contradictorias y que no hayan de seguirse en juicios sujetos a procedimientos de distinta naturaleza. Debe observarse en el caso de la cuantía que el monto de todas las pretensiones entabladas sea la instancia en la que se deba desarrollar el juicio. ¿Qué quiere decir? Acumulación de pretensiones. Si la persona se está divorciando, pues en el divorcio pueden haber muchas pretensiones. Si me estoy divorciando, A, se está divorciando de B, no quiere decir que solo van a tener una pretensión, divorciarse. No, dentro del divorcio hay muchas pretensiones. ¿Qué pretensiones pueden haber? Como es un divorcio, pues A se quiere divorciar de B. Ahí está la primera. ¿Qué quiere? Que pues obviamente tengan un nuevo estado civil que va a ser solteros. ¿Qué otra cosa quieren? Como dentro del matrimonio hay bienes, pues tenemos que ver qué va a pasar con los bienes. Entonces, nuestra segunda pretensión dentro del divorcio es, primero, que se divorcie. Segundo, ¿qué va a pasar con los bienes del divorcio? Hay otra pretensión. Hay 2, 3, 5, 20 bienes. ¿Qué va a pasar con esos bienes? Si hay menores de edad, ¿qué va a pasar con esos menores de edad? Y cuando hablamos de menores de edad, hay muchas cosas dentro de quién va a tener la patria potestad de esos menores de edad, con quiénes se van a quedar los menores de edad, cuánto se va a pasar de pensión alimenticia de los menores de edad, si no se quiere pasar la pensión alimenticia por parte del padre de los menores de edad, pues vamos a dejar un bien que sea un bien que cubra de aquí a que cumpla 18 años, obviamente debe ser un bien que cubra una cantidad dineraria hasta que cumpla 18 años para no estar pasando la pensión alimenticia mensual, pues puede quedarse dar, ¿verdad? Ese bien para suplir las pensiones alimenticias. ¿Qué va a pasar con los estudios del menor de edad? ¿Qué va a pasar con el calzado, la ropa del menor de edad? ¿Qué va a pasar si el menor de edad se enferma? ¿Quién va a cubrir todo eso? ¿Se da cuenta? Era el divorcio. En una acción era la acción de divorciarse, pero dentro del divorcio hay muchas pretensiones. Sí, claro, todas las pretensiones que le mostré. A eso se refiere eso, acumulación de pretensión. Siempre y cuando vayan en el mismo proceso, las podemos llevar. Les estoy dejando lo que vimos el día de hoy con los títulos y eso sería todo y creo que terminamos justo a tiempo. Tengo como un minuto para preguntarles si alguien tiene alguna duda. Ya casi vamos a empezar el proceso. Esto es importante, previo, maestrantes, a que iniciemos el memorial de demanda. Maestrante Edwin, le escucho. Sí, yo más que todo quiero decirle que esta clase pues me parece muy apasionante, licenciada. Admiro mucho la constante preparación que usted tiene también y la pasión que comparte sus conocimientos. Y pues me motiva mucho también porque tantos compañeros que estamos aquí que aún teniendo familia, trabajo y muchas otras responsabilidades, pues se siguen esforzando por prepararse, ¿verdad? Entonces verlos a ustedes me hace sentir que no estoy solo en este camino, pues, y me inspira mucho en seguir adelante. Así que muchas gracias. Con mucho gusto. Yo espero que se apasionen, que lean, porque en las manos de ustedes en este curso están los bienes, los derechos de las demás personas. Así que, pues yo espero que se motiven, que estudien, que se preparen. Esto es muy importante. Si no nos preparamos, ¿cómo le vamos a ayudar a nuestro cliente si ni nosotros sabemos? Entonces, sí es una constante preparación, es de amar el derecho. Yo quisiera decirles, miren, en el curso no vamos a leer. Si no leemos, ¿cómo vamos a defender a nuestro patrocinado? La única salida que tenemos es repasar, es leer. Yo sé que muchos de acá tienen familia y los felicito porque tener familia y todavía trabajar y dar el tiempo para estudiar es porque tienen un objetivo a corto plazo y yo sé que lo van a lograr. Así que con eso terminamos la clase. Los veo el siguiente fin de semana y que tengan un buen fin de semana.